jamás de él, Padre. Bendícelo en gran manera, Padre, en el nombre poderoso y santo de Cristo. Amado, queremos presentarte los hermanos que por una causa u otra se han quedado en esta noche. Algunos se han quedado por causa justificada, algunos se han quedado por el frío, algunos se han quedado por cansancio, algunos se han quedado por algún tipo de frialdad. Algunos se han quedado por descuidado, pero tú conoces la situación de cada uno. Y a los que han estado descuidados, Padre, que tú seas tratando con ellos, que tú seas ministrándoles, que tú le hagas entender, Padre, que es necesario que a través de lucha y sacrificio es que podemos heredar el reino de Dios. Que podamos entender esa palabra que tú le dijiste a Josué: solo quiero que te esfuerces y que sea valiente, y que los hermanos entendamos que esto es para valiente, que esto es para fuerte, porque el reino de los cielos se hace fuerte. Y dice tu palabra que solamente los valientes lo arrebatarán. Y si algunos se han quedado porque están enfermos, que sea tú fortaleciendo, que sea tú restaurando su salud, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Algunos se han quedado por algún tipo de dolencia, Padre, sé tú curándolo, sé tú sanándolo, en el nombre poderoso de Jesús. No importa la situación por la que se hayan quedado, Padre, tócale, bendícelo, trata con ellos, Padre, y dale lo que ellos, cada uno de ellos necesitan, amado, en el nombre poderoso de Cristo. Y en esta noche, Padre, a los que estamos aquí, hay suficiente. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Entonces, aquí hay mucho más que esa cantidad. Sabemos que tú estás aquí, pero permite que cada uno de los que estamos aquí podamos sentirte de manera poderosa en esta noche, Padre, en el nombre poderoso y santo de Cristo. Que la palabra que tú nos traes en esta noche a través de nuestro pastor sean palabras que nos impacten, sean palabras que nos ayuden, sean palabras que nos fortalezcan, que sean palabras que produzcan en nosotros crecimiento, que produzcan en nosotros fe, que produzcan en nosotros amor, que produzcan en nosotros esfuerzo, que produzcan en nosotros lealtad hacia ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, amado. Gracias por esta gran honra que tú nos has permitido a cada uno de nosotros a poder estar aquí en esta noche, Padre, cuando tu palabra lo expresa, tu palabra lo dice. Mira cuán lindo y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Aquí estamos juntos, aquí estamos en armonía, Padre. Aquí esperamos que tú continúes bendiciendo. Sabemos que tu bendición está porque tu palabra no miente. A veces creemos, a veces no lo sentimos, a veces no lo sabemos, pero tú estás obrando, tú nos estás bendiciendo, tú nos estás guardando nuestra familia, tú estás fortaleciendo la fe, tú estás obrando, Padre, para traer más obreros aquí a la viña, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Sigue obrando, sigue glorificando. Tenemos aquí un piano que tú le diste a la iglesia y que lo diste con el propósito de que sea usado, de que sea tocado. El piano está. Ahora queremos que tú nos mandes a aquellos que van a tocar este instrumento y cada uno de los instrumentos que nosotros necesitamos. Pero también, Padre, vemos que aunque los bancos se están agotando, todavía hay asientos vacíos, todavía caben muchos miembros, pero todavía hay donde acomodar alguna silla, Padre, para poder seguir creciendo, poder seguirnos expandiendo. Tu palabra dice que tú eres el que añade cada día a la iglesia lo que han de ser salvos. Sigue añadiendo a este lugar, Padre, lo que han de ser salvos. Sigue añadiendo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Sé bendiciendo grandemente en la economía a los hermanos. Tú sabes, Padre, para que de esa misma manera también este templo sea bendecido, y que los esfuerzos y que los pagos que tenemos que hacer en este local y que las cosas que necesitamos podamos adquirirla con menos esfuerzo, con menos sacrificio, porque tú has mandado la bendición a través de cada uno de los hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús, es quien te pedimos todo esto, amado. Sabemos quién tú eres. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú estás por encima de todo. Por encima de ti no hay nadie, Padre. Tú eres el Dios que suple. Tú eres la fuente que da vida. Tú eres la fuente que nos alimenta, Padre. Sé orando, sé glorificándote, amado, en el nombre poderoso y santo de Cristo. Cada uno de estos hermanos aquí presentes en esta noche. Cada uno tiene una petición, cada uno espera en algo. Yo también espero algo. Los pastores también esperan algo. Tal vez no estamos esperando nada económico. Tal vez lo que estamos esperando es que nuestra fuerza sea renovada. Pero por algo estamos pidiendo. Estamos pidiendo por nuestros familiares que están fuera, que no han venido, que no te conocen, que por nuestros hijos, Padre. Pero estamos pidiendo por algo, estamos esperando algo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, sé tú supliendo aquello que necesitamos conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso y santo de Cristo. Este es el año, Padre, que es el gran año donde yo pueda ver, al igual que cada uno de mis hermanos que están aquí, que todavía pueden tener el esposo o la esposa fuera, que todavía tienen sus hijos fuera, que podamos verlo entrar a la barca en este año, al arca de la salvación, que podamos venir a Cristo, Padre, en el que pueda venir a Cristo. Amado, en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, pero también a los que no, a los que están en casa, a cumplir con la gran comisión. La comisión de predicar este evangelio a todo el mundo. Padre, en el nombre de Cristo, que cumplamos con esta orden, que cumplamos con esta obligación, que demos por gracia lo que también por gracia tú nos has dado, sin ser merecedores. Tú nos has dado y tú quieres que seamos instrumentos para que compartamos esa gracia, para que demos esa gracia a aquellos que necesitan de ella. Ayúdanos a cumplir donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, se rompiendo toda cadena, se rompiendo toda atadura, se tumbando todo muro, quita todo impedimento, todo lo que esté por delante que no nos permita avanzar, que no nos permita cumplir con esta gran comisión. Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, permite que podamos vivir en amor uno con los otros, que los hermanos, cada uno de los hermanos, recuerden cuando entran a este templo que tienen un hermano que está o tienen un hermano que viene, y que los hermanos se tratan con amor, que los hermanos se saludan, que los hermanos se den un abrazo, y que por los hermanos se ora. Padre, que tengamos esto siempre pendiente, en el nombre poderoso de Cristo. Amado, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por esto. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por esta gran oportunidad que tú nos has permitido. Queremos seguir alabando y glorificando tu nombre a través de una alabanza, mis amados. Vamos a cantar una alabanza y seguir alabando y glorificando el nombre que ya he glorificado, al nombre todopoderoso, al nombre de Cristo. Él está aquí, mis amados. Él está aquí. Él está aquí. Vamos a cantar alabanza en el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, madre cristal.
Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle tú vas a caminar, calle de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Dios bendiga a mis hermanos. Por esa calle hay que caminar, hay que quitarse el calzado de los pies. Como se le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allí tenemos que dar los zapatos, no podemos entrar con el calzado que tenemos para poder caminar por esa calle. Y un día, mis amados, juntos vamos a caminar. Que Dios continúe bendiciendo y aquí con nosotros nuestro pastor. Amén, gloria a Dios. Amén, que Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga de una manera especial. Amén. Estamos contentos de estar juntos, amén, en la casa de Dios, porque como dice la Biblia, amén, que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Trae, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, y nos sentimos más que regocijados, y a pesar de la condición del tiempo, ¿verdad? El frío y todos los inconvenientes, pero estamos aquí, amén, bendiciendo, y estamos aquí para recibir bendición del Señor. Así que Dios premia, Dios a los valientes, a los que se esfuerzan, amén, los que buscan y tienen hambre y sed de la presencia de Dios. Así que, hermanos, puesto de pie, vamos a buscar la escritura rápidamente en el libro de San Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer, gloria al Señor, la escritura, amén. Libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Gloria a Dios para siempre. Una escritura muy conocida, gloria a Dios. Amén, todos lo tienen. San Mateo 16, capítulo 18, versículo 18. Así, hermanos, todos vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que tú me permites de estar aquí en este lugar con el privilegio de presentar tu palabra. Gloria a Dios. Bendice todo lo que hay en mi boca, Señor, para edificación de tu pueblo y edificación de, gloria a Dios, de mi alma también, y que todos los que están a través de los medios siguiéndonos también sean bendecidos para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta palabra se la dice Jesús a Pedro al ver el Señor Jesucristo hacerle esta pregunta. Gloria a Dios, de quien
pensaban los discípulos que era el Señor. Y el Señor les responde, responde Pedro con esta palabra que fue una revelación directa del Padre, de Dios. Y lo que revela, dice, el Señor le dice: yo también te digo a ti, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra iglesia es la que quiero enfocarme en esta noche, para que nosotros tengamos una amplia visión de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y no solamente lo que es, sino a través del tiempo, a través de la historia, cómo las cosas han evolucionado y cómo Dios desde el principio tuvo este plan de redimir a la humanidad a través de la iglesia. Literalmente la palabra iglesia viene del griego iglesia, que significa literalmente llamado hacia afuera. Gloria a Dios. Y eso es lo que es la iglesia de Cristo. Nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido llamados afuera del mundo para ser santo, amén, separado y consagrado a Dios. Un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo dedicado a Dios y separado del mundo. Amén. Puede ser que en muchos lugares se llame iglesia, y cuando la gente piensa, cuando habla de iglesia, vamos para la iglesia, piensan en el lugar físico, en las cuatro paredes o en el templo. Pero la iglesia es, en realidad, la iglesia es todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Todo lavado con la sangre de Cristo, todos los que están bajo el dominio, bajo la autoridad y bajo el reino del Cristo, de Cristo Jesús. Por eso dice en la predicación, en el principio desde Juan, se dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino terrenal, el reino humano que estamos viviendo hoy, pero hay un reino superior, hay un reino eterno, hay un reino inconmovible desde antes del principio de la creación de la tierra, que está a nuestro alcance. O sea que quiere decir que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y aceptamos ese reino, entonces venimos a ser parte de Él. Y ser parte de Él quiere decir que nosotros nos sometemos a su voluntad. Por eso, amén, le dijo el Señor a muchos: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque podemos decir que somos del reino, podemos decir que somos cristianos, que somos de la iglesia. Usted puede pertenecer a una iglesia, tener una carta de membresía, pero eso no nos hace parte de la iglesia. Solamente los que son guiados con el Espíritu de Dios. Por eso dice: la iglesia no es Israel. La iglesia es un cuerpo formado por los cristianos que han nacido de nuevo. Amén. Y mire, vamos a ver aquí en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22, para que, como la describe el apóstol Pablo, refiriéndose a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Amén. Gloria a Dios. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia, nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. O sea, somos representantes de Cristo en la tierra. Por lo tanto, debemos hacer la voluntad de Él, el propósito. Gloria a Dios. Y las
la iglesia es un misterio que no fue revelado sino en el tiempo postrero. Y ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 3. Amén. Describe Pablo, perdón, un poco afectado de la gripe, pero gloria a Dios. Dice Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a su santo apóstol y profeta por el Espíritu. Oiga eso. Esta revelación de la iglesia que desde el siglo antes no fue revelado sino por la revelación a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, cual partícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Israel, como nación, tiene su pacto con Dios, tiene su promesa, pero, amén, no porque una persona sea israelita de nacimiento, de herencia o nacimiento, es hijo de Dios, como muchos de ellos piensan. Amén. Sino que la Biblia habla de que Dios dio la promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque era israelita. No, porque creyó a Dios con fe. Y eso fue contado por justicia. Entonces vino la promesa de Dios a Abraham: en ti será bendita la nación de Israel. No, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y describe el apóstol Pablo que no son israelitas lo que son solamente de carne, sino lo que son de espíritu, nacido por la fe. Porque dice que Dios se propuso hacer, amén, de todos un solo pueblo. Amén. Y ya no existe judío, no existe gentil, sino todos somos uno en Cristo. Gloria a Dios. Y vemos que Dios operó en el antiguo pacto, por ejemplo, en el pacto con Abraham, en Génesis capítulo 12. Y vamos a verlo rápidamente. Génesis capítulo 12, si usted lo encuentra, vamos a buscarlo. Que Dios habla, bendito Dios, a Abraham, y dijo, versículo 12, Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, tu parentela, a la casa que yo te daré, a la casa de tu padre, y de la tierra te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y será bendición. Amén. Y ahí dice, luego sigue diciendo: y lo que te maldiciera serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Amén. Ahí está la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ese es el pacto de Abraham. Luego vino el Éxodo, el pacto mosaico, el pacto de Moisés. Gloria a Dios. Pero la iglesia, bendito sea el Señor, vino a ser el misterio revelado, como lo describe el apóstol, nosotros a través de el reino mesiánico de Jesucristo. Gloria a Dios. Usted ve en el libro de Romanos, capítulo 16, también el apóstol describe lo que es esa revelación. Libro de Romanos 16. Carlos, rápidamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y empieza a hablar, gloria al Señor, muchas cosas, pero dice aquí en el libro, en el versículo 4, dice:
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes expusieron su vida por mí, los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad y empieza a enumerar todos estos hermanos. Gloria al Señor. Y revela y vemos aquí en el 25 del libro de Romanos 16, dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y porque por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y al único y al sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. O sea, que mire el misterio de la iglesia. Amén. ¿Y cuándo nació la iglesia? Amén. Como le digo, la iglesia no es Israel. Y no tenemos que convertirnos al judaísmo para pertenecer al cuerpo de Cristo. Como hay muchas iglesias, incluso pentecostales por ahí, que ya se están judaizando. Incluso yo escuchaba a un pastor, no sé si, yo creo que está todavía en Miami, que en su iglesia siempre él la televisaba y había uno allá atrás con un chofar. ¡Bú! Pero eso es, amén, eso no, la Biblia no, eso no es alabar a Dios, porque nosotros alabamos a Dios con nuestra boca. Amén, con nuestras manos, con todo. Amén, y se puede usar el instrumento y todo, pero ya eso de imitar las cosas de Israel y de usar esas cosas, eso no es para nosotros, porque nosotros somos la iglesia gentil del Señor. No tenemos que convertirnos, porque incluso el mismo Pablo, que era judío, que era fariseo, acuérdense que los fariseos eran la secta más rigurosa del tiempo de Jesucristo. Amén. Y él persiguió a los cristianos por no someterse al judaísmo, pero luego vio y combatió estas falsas doctrinas de que los gentiles para ser salvos tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que hacer toda la ley de todo. Gloria al Señor. Perdón. Amén. Pero, amén, combatió todo eso en su tiempo. Amén. Y entonces, usted ve que la iglesia nació y vemos esta declaración del Señor Jesús. Dice, sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. No dice que no van a tratar. Y usted ve que la iglesia del principio, siglo I, fue muy perseguida, fue muy atacada. Y ahora estamos viendo esas cosas también. Ahora estaba viendo una noticia que en Minnesota, allá donde están esas protestas, fue un periodista ahí, fue un grupo y se metieron a una iglesia a protestar. Amén. Ahí en Minnesota. Y salieron ahí, empezaron ahí a protestar en medio del culto, en medio del servicio. Entraron un grupete de gente que protestaban y empezaron deliberales y empezaron a interrumpir y empezaron a protestar. O sea que ya eso ya está, ni siquiera están respetando. Pero, amén, yo creo que veremos cosas peores que eso. Pero la iglesia siempre fue perseguida, la iglesia siempre fue atacada. Usted sabe que la iglesia del Señor siempre hace, pero dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Porque le dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que el poder de Dios es incalculable y no hay nada en este mundo que pueda tener la iglesia del Señor.
Amén. No importa los ataques que vengan, la iglesia seguirá firme, seguirá victoriosa, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Amén. Venció las potestades, venció los principados. Amén. Y por eso usted y yo estamos aquí victoriosos y podemos decir, amén, gloria a Dios. Podemos decir aleluya. Podemos, amén, a pesar de las pruebas, podemos levantar nuestras manos. Podemos alabar a Dios. Podemos, amén, ser victoriosos porque Cristo venció y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y dice que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Usted sabe la historia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Empieza con la manifestación del Espíritu Santo, que fueron bautizados. Y allí empezó 3,000 personas con el mensaje de Pedro. Y luego la iglesia se fue expandiendo de ahí adelante. Pero en ese tiempo la iglesia era mayormente compuesta de judíos, porque eran los judíos que estaban allí en Jerusalén reunidos. La mayoría todos eran judíos. Pero luego vemos como el Señor le dio mandamiento. Le digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y le dijeron que fuera primeramente Jerusalén, donde empezó, ¿verdad? Nació, luego Samaria y luego hasta los fines de la tierra. Por eso que nosotros en esta obra, la obra Iglesia Movimiento Misionero Mundial, es una obra misionera. Amén. La ofrenda que usted da, que yo doy, una parte de esa va al fondo y allí se da ofrenda para las misiones, para los pastores que están en África, los pastores que están allá en esos lugares remotos, que van a predicar el evangelio. A veces van allá y pasan mucha necesidad y ese dinero, una parte se usa para pagar el local o para pagar, amén, para ayudar a ese pastor para que siga predicando la palabra, para que siga expandiendo la semilla. Amén. Y quizá usted sin saberlo, usted y yo damos esa ofrenda y esa ofrenda misionera llega. Amén. Por eso que hacemos a veces, practicamos el culto misionero, donde nosotros damos una ofrenda especial para la obra misionera. La obra misionera es, usted sabe que muchos misioneros salieron por el mundo. Al principio del 1900, incluso misioneros de Estados Unidos fueron a lugares como América Latina a predicar el evangelio. Amén. Y mucha gente, muchas vidas fueron, y quizá usted fue fruto, yo fuimos fruto de esos grandes evangelistas, predicadores que fueron a predicar el evangelio. Amén. Y se expandió y así empezó la obra del Señor. Y usted ve que cuando usted da esa ofrenda y usted se olvida, pero en aquel día el Señor le dirá a usted: ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, Señor, pero cuando te vimos, como lo hiciste a uno de mis pequeñitos. Quizá esa ofrenda que llegó a ese pastor necesitado, que tenía a sus hijos, que se dedicó a la obra del Señor y estaba pasando una necesidad, pero vino esa ayuda, vino esa, y usted y yo estamos siendo parte de la obra de Dios. Amén. Con nuestras oraciones, nuestras ofrendas, con nuestra aportación. Gloria al Señor. Entonces, nació allí en Pentecostés la iglesia apostólica, que a partir, dice, del año 30 después de Cristo, amén, empezó y fue la iglesia apostólica, la iglesia del mover del Espíritu Santo, y donde fueron tantas cosas que sucedieron allí, tantos milagros, portentos, hermanos, conversiones, manifestación del Espíritu Santo. Y fueron, amén, sustentadas por el ministerio apostólico. Los apóstoles pusieron el fundamento. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 19. Amén. Que habla el apóstol Pablo. Vamos, búsquelo si usted lo encuentra. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos
y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles y profetas. Por eso que aquí está toda la revelación de Dios. Nadie puede venir y decir que tuvo una revelación, o una nueva revelación, o un nuevo evangelio. Y usted sabe, a través de la historia, tanta herejía, tantos falsos que se han levantado. Y el Señor Jesús mismo lo dijo, lo profetizó. Dijo que vendrán muchos falsos cristos. Dice, no le escuchéis, no le sigáis. Amén. Pero ese fundamento de los profetas y los apóstoles, que ya está aquí, por ejemplo, los apóstoles del Señor. ¿Cuántos eran? 11, vamos a decir 11. Bueno, 12 con el apóstol Pablo. Amén. Escribieron la mayoría de los del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo era el Leví, el publicano, el que el Señor llamó. Le dijo, sígueme. Luego estaba Juan no el bautista, sino Juan, el discípulo del Señor, el discípulo amado, que escribió el Evangelio según San Juan. Escribió también la epístola, la carta primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y luego escribió también la revelación, el Evangelio, el Apocalipsis. Amén. Tuvo también Lucas era discípulo de Pedro. Amén. Lucas escribió San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Mateo escribió Juan. Y está Marcos. Amén. Marcos era también era compañero de Pedro, de Pablo. Juan Marcos, ese Juan Marcos que aparece en el libro de los Hechos, escribió Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y el apóstol Pablo escribió muchas de las cartas, los Efesios, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Corintios, amén, Tesalonicenses, Filipenses, todas esas cartas que escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro escribió primera de Pedro y segunda de Pedro. También tuvo Judas, no el Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor. Amén. Judas, el discípulo. Había un discípulo llamado Judas. ¿Cuál era ese discípulo? ¿Quién sabe? Judas, ¿cómo se llamaba? ¿Cuáles saben los nombres de los 12 discípulos? ¿Dónde está los 12 discípulos que el Señor llamó? Amén. Estuvo, a ver si lo encuentro por aquí. Gloria a Dios. ¿Quién recuerda? Los discípulos del Señor. Está en Mateo, creo que está en Mateo aquí. Dígame usted los nombres, que usted sí se la acuerda. Amén. Bueno, el asunto es que Judas, llamado Judas Tadeo, amén, ese era de los discípulos del Señor. Está Judas Iscariote, que ese fue el que le entregó, pero había otro Judas llamado Tadeo, que escribió el libro de Judas, la carta de Judas, que es un solo capítulo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el punto es que la iglesia primitiva, el fundamento que fue puesto, que el fundamento es la base, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca del Mesías Jesús. Los apóstoles del Señor, todos ellos se basaron en el fundamento que es Cristo.
y la piedra que es el edificio. Amén. Entonces, vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Si alguien lo puede tener para que usted vea la relación que tienen estos apóstoles y profetas. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Si alguien lo encuentra, usted lo lea primero que yo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? 3, 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. O sea que todos aquellos apóstoles, el apóstol del Señor, el apóstol de Jesucristo, solamente fueron esos dos. Y apóstol quiere decir un enviado especial. Y los apóstoles de Cristo fueron aquellos que fueron testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Porque ahora hay muchos apóstoles por ahí que se llaman, dicen ser apóstoles. Amén. Y creo que Juan en Apocalipsis habla a un mensaje de la iglesia, dice que ha probado lo que llaman ser apóstoles y qué, y no lo son, sino que son mentirosos. Se decían apóstoles de Cristo, del Señor, pero eran falsos, porque apóstoles de Cristo solamente fueron eso. Sí, puede ser el ministerio apostólico, todavía está, hay ministerio apostólico, amén, que hermano, como por ejemplo el apóstol Pablo, que levantó muchas iglesias, fue a muchos lugares. Amén, fue un enviado especial por el Señor y fundó muchas iglesias. Pero vemos que la iglesia a través de la historia fue perseguida. Primero, gloria a Dios, al principio de la predicación se desató una persecución ¿de quién? De los mismos judíos. Persiguieron a los apóstoles, tuvieron que salir de Jerusalén. Pero esa fue por parte del Señor, porque el propósito era que la iglesia se expandiera. Porque si usted se imagina que los apóstoles se hubieran quedado en Jerusalén, no hubieran salido de allí. Entonces nunca hubieran salido a predicar. Amén. Y eso está en Hechos capítulo 3. Entonces, luego de que el martirio de Esteban, empieza la gente a atemorizarse, a huir. Y viene un periodo de transición que va desde Hechos capítulo 8 al 15, donde se va a predicar en Samaria. Amén. Luego se convierte Cornelio, que era gentil, un centurión romano. Fue a través de una revelación, Pedro fue a él, a casa de Cornelio, y dice que cuando él llegó y oró por ellos, dice que recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro se sorprende, dice, wow, también a los gentiles le he dado el don del Espíritu Santo. Porque como le digo, la iglesia, amén, no es una etnia ni solamente al pueblo de Israel, sino es para todos aquellos que han nacido de nuevo, que creen en el Señor Jesús. Amén. Y vemos cómo Pablo fue enviado específicamente a los gentiles, a nosotros los gentiles. Y todas las cartas que fue el ministerio, cómo se desarrolló a través de la iglesia. Gloria a Dios. Y vemos cómo la iglesia siguió siendo perseguida. Después del año 100, usted sabe que la mayoría de todos los apóstoles fueron perseguidos y murieron de una muerte violenta. ¿Quién fue el único apóstol que no murió de una muerte violenta? El apóstol Juan. Y el Señor se lo prometió. Pedro le dice en una ocasión, Señor,
¿y qué de esto? El Señor le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Dice que entendieron como que él no iba a morir, pero eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor no quiero que iba a quedar, iba a morir prácticamente de viejo, no fue, murió, amén, no fue martirizado, sino que murió dice la historia, la tradición, que a Juan, uno de los emperadores, creo que fue, no sé si fue Nerón, que lo puso en una olla de aceite hirviendo. A Juan lo introducieron para matarlo, porque imagínense eso, meterlo en una olla ardiendo de aceite caliente, y dice que no sufrió nada, ni un solo rasguño. Oiga eso. Y este hombre, sorprendido de eso, hizo que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Lo mandaron allá a morirse a una isla desértica llamada Pasmo, allá en Grecia, usted sabe que Grecia tiene muchas islitas de esas en el Mediterráneo, y había una isla, usted la puede buscar en el mapa, llamada Pasmo, que es una isla rocosa, pequeña, y ahí no hay nada, ahí no hay comida, no hay árboles, no hay nada, es una roca prácticamente. Allí lo dejaron allí para que se muriera, una prisión romana. Allí era como el Alcatraz. ¿Ustedes que es el Alcatraz? Aquí en San Francisco, en California, es una prisión de los peores criminales. Allí lo tiraron allí, y el que lo ponían allí, allá, pusieron el famoso Al Capone. ¿Quién sabe quién era Al Capone? Es uno de los criminales peores. Allí lo encarcelaron allí, y el que metían allí dice que no salía. Y es una isla rocosa rodeada de agua, y el que salía de allí se escapaba, si era que se escapaba, iba y tenía que nadar 50 millas en esa agua fría, y ahí lo infectado de tiburones. Imagínense usted. Entonces allí dejaron a Juan para que se muriera, y allí dice que estando yo en el espíritu en el día del Señor, vi una voz de trompeta, y el Señor le reveló el Apocalipsis. Amén. Y luego de allí, Juan volvió y estuvo allá en la iglesia y escribió primera, segunda, tercera de Juan, y allí murió de edad avanzada. Amén. Pero, como le digo, la persecución no detuvo allí, porque luego se levantó. Amén. Y luego vino la apostasía. Amén. Que lo describe el apóstol el apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo, que vamos a ver 2 de Timoteo 3, versículo 1. Gloria. 2 de Timoteo, versículo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y habla de escribir del carácter de los hombres. Amén. Y habla de la apostasía de los últimos tiempos. Amén. ¿Por qué dice esto? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Usted sabe que en el año 300 después de Cristo, ¿qué pasó? Que el imperio romano, al ver que persiguieron a los cristianos, muchos de los emperadores mataban a los cristianos, le prendían fuego, los tiraban a los leones, los mataban, y mataban uno y se convertían 10. Y en vez de destruirla, la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia se multiplicaba, la iglesia crecía, la iglesia eran más y los que más que se convertían al Señor. Y entonces vino la apostasía. ¿Por qué? En el año 300 el emperador Constantino sí que se convirtió al cristianismo, y ahí nació la iglesia católica. Y entonces ahora la iglesia, entre comillas, la iglesia vino a ser un sistema religioso, político religioso,
Por eso que usted ve que la Iglesia Católica en todos los países de eso, Europa y todos los países tienen, la Iglesia Católica es la religión madre. Y usted ve que vaya a Manhattan allá, usted va a ver esos templos grandes católicos que están cerrados, ¿verdad? Y lo abren 1 hora los domingos. Y eso ahí, ellos no pagan un centavo, porque el gobierno lo tiene exonerado y a los curas le dan un salario, pero nosotros no. Amén, porque nosotros no somos de esta tierra. Nosotros no somos afiliados con el gobierno político, amén, la corrupción y eso, sino que nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Como la iglesia de Cristo dice que si a mí me persiguieron, a vosotros también me van a perseguir. Pero, amén, como habla que vino la apostasía, amén, y esa gente tuvieron que comprometerse. Porque ahora todo, de ese tiempo en adelante, todos eran cristianos. El emperador se convirtió, entonces todo el mundo ya es cristiano. Gloria a Dios. Pero los verdaderos cristianos no. Los verdaderos cristianos son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que verdaderamente pertenecen al cuerpo de Cristo, que han tenido una revelación, han tenido un encuentro. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Del versículo 14, describe, amén, la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia tibia. Amén. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén. Y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, poder económico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Amén. Muchas iglesias ahora en este tiempo miden el éxito por el poder económico. Las megas iglesias que hay ahora que usted ve, y a una que no sé si me voy a meter en problemas si menciono, pero quizás usted sabe lo que yo estoy hablando. Allá en Texas, a ver, hay una mega iglesia. Pastor de la iglesia, creo que me llama, no sé. Usted sabe la que yo digo, que son casi, la ponen en la televisión los domingos, son casi 10,000 personas, eso es un estadio grandísimo. Y ese hombre ni siquiera se atreve a decir que Jesucristo es el único camino al cielo, a la salvación. Ni siquiera eso se atreve a decir ese señor. ¿Usted sabe quién estoy hablando? Joel Osteen. Amén. Una mega iglesia. Pero allí van gente de todo tipo. Y hay mucha gente y hay mucha prosperidad económica, pero, hermano, es un evangelio diluido, es un evangelio que no es auténtico, es una apostasía. Y ahí hay mucha gente allí que piensan que se van a ir al cielo, porque ni el infierno predica ni la santidad, ni de la venida del Señor. Pero la Biblia habla específicamente de que vendrá el día donde la iglesia será arrebatada al cielo. Amén. Y por eso nosotros debemos estar preparados. Amén. Para la venida del Señor. Porque como en Tesalonicenses dice que en un abrir y cerrar de ojos sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos creado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformado para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Y será, amén, para estar siempre con el Señor. Entonces, esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia que no se ha comprometido con el mundo, que no ha comprometido sus valores, que no ha comprometido
moralmente, sino que se ha mantenido, amén, fiel al Señor, a pesar de las persecuciones, a pesar de la ola del mundo, los ataques, amén, los embates, pero sigue firme, esperando en el Señor y en la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, amén, a través de todo el mundo, porque, amén, ese somos usted y yo, somos parte de la iglesia del Señor, y siempre, y estamos esperando, porque nosotros, gloria a Dios, no estaremos en la gran tribulación, amén. Dice la Escritura que Dios nos va a librar de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra, a los que rechazaron la verdad, los que rechazan a Cristo, los que rechazan el Evangelio, amén, van a sufrir las consecuencias. Pero mucha gente dice, no, porque Dios es tan bueno, que cómo va Dios a castigar a la humanidad de esa manera. Bueno, entonces no han leído la Biblia. Dios es verdad un Dios justo, un Dios bueno, pero Dios es un Dios justo, Dios, amén, que no tolera la maldad y el pecado, y va a juzgar a cada cual según sus obras. Pero usted y yo, que si nos mantenemos en el Señor, entonces nosotros estamos en el lado correcto, ¿verdad? Es mejor estar en la gracia de Dios que estar en la ira de Dios. Porque el que anda en desobediencia, el que anda en pecado, la ira de Dios está sobre él. Amén. Y si usted no me cree, pruébelo. Empiece a desobedecer, y usted va a ver que la ira de Dios va a estar sobre usted. Pero si usted se arrepiente, si usted se reconcilia con el Señor, entonces no hay que tener temor. Porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Y nadie puede venir al Señor, amén, tiene que ser limpio de pecado primeramente a través de la sangre de Cristo. Y usted no quise. Grande cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mucha gente quiere suavizar las cosas, quiere pasar, amén, como dicen, pan de azúcar, pero lo que viene no es fácil, hermano. El juicio que viene es terrible sobre esta tierra, amén, para aquellos que desobedecen, que rechazan el Evangelio. Amén. Vendrá una tribulación tan grande que no ha visto y no habrá jamás. Pero nosotros tenemos que escapar. Amén. Y usted y yo seguir adelante, sabiendo que a este mundo le queda poco tiempo. Amén. Y que nosotros estamos esperando prontamente la venida del Señor. Amén. En fe, esperanza, no como muchos la tienen por tardanza, sino, amén, sabiendo que el tiempo está cerca, sino que Dios es fiel. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y no sé qué edad usted tiene y póngase a calcular y no sabemos. Pero ya dice que está más cerca la redención ahora de cuando nosotros creímos. O sea que usted tenga un mes, un año, 2 años, pero más cerca estamos de la redención. Y hay unos que ya se fueron adelante. Muchos hermanos, entre ellos el pastor José Carrasco, que está en la presencia de Dios. Hermano, que fue para mí un ejemplo, y verdad que me dolió mucho su partida, pero amén, yo sé que está, amén, ha vencido y está, como dice, en la fila de los héroes de la fe. Amén, porque se mantuvo fiel hasta la muerte. Y mucha gente que se quejan y eso, a pesar de su condición física, pero siempre, nunca hubo en su boca una queja.
Nunca hubo una palabra negativa, sino siempre una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Amén. Y así muchos más que han partido con el Señor recientemente, porque amén, nosotros estamos aquí de pasada nada más. No podemos poner el corazón aquí en las cosas de la tierra porque son pasajeras. Porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Hacer tesoro en el reino de los cielos. Donde el orín es el moho, la corrupción, la pudrición. La polilla, los ladrones no hurtan ni minan. Gloria a Dios. Amén, por eso tenemos que hacer. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Si mi esperanza está en la cosa, amén, no es que no te trabaje, progrese, trabaje y haga lo que usted tenga que hacer. Pero siempre ponga primeramente la mirada hacia arriba. Porque eso es lo que dura para siempre. Amén, así que vamos a dejarlo por ahí. Que Dios le bendiga. Vamos a dejar por aquí. ¿Ah? Sí, que ahorita el llamado de los voces, de Lucas 16, ahí está el llamado de ellos. Lucas 16, ajá. En Lucas 16, 6, y están los dos Judas, el hermano de Jacob y Judas de Iscariote. Amén. Sí, vamos a leerlo para que sí, porque la cita se me había pasado a mí. 16, dice así. Amén. Ahí está el llamado de todito. 16:6. 16:6. Ahí está Judas. Pero no puede... Aquí no está, Lucas 16:6. No, él no está ahí, no. Porque aquí lo tengo. Él dijo. Sí. 6, Lucas 6. Es 6, Lucas 6, perdón. 6, ok. De 12 en adelante. Ok. Déjame ver. Amén, sí, amén. Sí, ahí es. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Simón, Pedro y Andrés su hermano, que eran pecadores, Jacobo y Juan, dos hermanos, Felipe y Bartolomé, Mateo, que era el mismo Leví, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, ese era el patriota, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que le llegó al traidor. O sea, ese Judas, hermano de Jacobo, fue el que escribió la carta de Judas. Amén. Jacobo, o el nombre original de Jacobo era en hebreo Jacob. Le dicen Jacobo, y ese nombre, él es que escribió ¿cuál carta escribió él? Santiago. Y ese es un nombre que le cambió, eso fue como los españoles, la española cambian el nombre Jacobo a Santiago. Amén. Pero ese es Jacobo, que habla ahí, que escribió la carta de Santiago. Amén. Y en inglés se dice James, pero el nombre original es Jacob. Amén. Amén. Así que dejémoslo ahí, hermano. Y vamos a dejar por aquí. ¿Quién tiene el coro de la ofrenda? Vamos a dejar por aquí nuestra hermana Dios Kenny para que nos cante el coro de la ofrenda. Amén. Y el hermano despide, el hermano Máximo nos despide en oración. Amén.